Bueno, ahora les voy a explicar cómo realizar el programita del ciclo de vapor simple. En el video anterior vimos que únicamente teníamos propiedades y funciones y abrimos una hoja nueva, ¿vale? Entonces, en este caso tienen que hacer una estructuración de su ciclo de vapor simple con respecto a las propiedades que se requieren. En este caso, recuerden que necesitamos saber tanto las propiedades de saturación como las propiedades de los 6 estados termodinámicos de nuestro ciclo de vapor simple, ¿de acuerdo? Aquí está mi diagrama esquemático, así como los estados isentrópicos, el estado 2S para el caso de la turbina y el estado 4S para el caso de la bomba. Entonces, como es un ejercicio que tienen que realizar, pues obviamente tenemos que tener datos de entrada para poder comenzar a realizarlo. Entonces, en este caso debemos de saber presión y temperatura de entrada de la turbina, es decir, presión 1 y temperatura 1, presión de condensación, eficiencia de la turbina y eficiencia de la bomba, así como el poder calorífico inferior y la potencia que genera este ciclo. Estos, como son datos de entrada, tenemos que nosotros escribirlos de manera manual, independientemente de los valores que corresponden a su tarea 1. Vamos a darle cualquier valor, vamos a darle 100 bar, temperatura que sea 500 grados centígrados, 0.070 para la presión de condensación, 0.89, 0.80, un poder calorífico inferior de 47.000 y 250 megawatts, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente tendremos que determinar las propiedades de saturación, con respecto a las dos presiones, en este caso de operación. Entonces, vamos a determinarlos en función del steam. Entonces, para ello le vamos a dar aquí igual y vamos a mandar llamar, en este caso, a la presión 1, en este caso son 100 bar. Vamos a determinar esa temperatura de saturación. Como vimos en el video pasado, pues se debe de meter en función de diferentes comandos. Para el caso de la temperatura de saturación tenemos igual Tsat, temperatura de saturación guión bajo en función de la presión. Esta es la presión, ¿no? Para el caso de la entalpía de líquido es HL, ¿no? H de líquido guión bajo P de la presión. Para el caso de la entalpía de vapor, HV guión bajo P de la presión. Y para el caso de la entropía de líquido con respecto a la presión y la entropía de vapor con respecto a la presión, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera ya tenemos las propiedades de saturación para una presión de 100 bar. Ahora bien, hagámoslo para la de la presión de condensación. Como para el caso de 100 bar ya lo tenemos aquí programado, basta con seleccionar la celdita y arrastrar la parte de abajo. Entonces, si se fijan, en este caso ya conocemos también todas estas propiedades de saturación con respecto a la presión del condensador, la presión de 0.07 bar. Entonces, ahora hagamos el cálculo de los 6 estados termodinámicos. Sabemos que para el estado 1 tenemos la presión 1 y la temperatura 1, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la teoría que ya vimos, la temperatura 1 la comparábamos con la temperatura de saturación y vimos que en este caso es mayor a la temperatura de saturación, por lo tanto nos encontramos en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, aquí la entalpía la vamos a calcular en función de la presión y de la temperatura. Entonces, función de la presión, temperatura. Para el caso de la entropía va a ser exactamente lo mismo, entropía en función de la presión, temperatura, presión, temperatura. Y en este caso sabemos que no existe calidad debido a que estamos fuera de la campana de saturación. Por lo tanto, en este caso lo vamos a meter de manera manual, VSC, ¿no? De vapor sobrecalentado, ya que si lo metemos o si queremos calcular la calidad nos va a arrojar 1. Sin embargo, ese valor sabemos que es erróneo, ¿no? Porque estamos fuera de la campana de saturación. Para el caso del estado 2S sabemos que la presión le corresponde a la de condensación, así como en este caso la entropía es la misma, ¿no? Entonces, como vimos los 3 diferentes casos, la entropía del estado 2S tenemos que compararla con la entropía del vapor de 8.27, entonces en este caso es menor, por lo tanto tenemos una cierta calidad. Entonces aquí sí tendremos que calcular la calidad en función de la presión y de la entropía, ¿no? Los valores que conocemos.
presión, entropía. Y la obtenemos. Entonces, teniendo en cuenta ello, podemos determinar también la entalpía. La entalpía en función de quién, de la presión y entropía. Y la temperatura, sabemos que debe ser la temperatura de saturación, sin embargo la vamos a calcular. Presión y entropía. Y se fija, prácticamente es la misma temperatura de la saturación. ¿De acuerdo? Recordemos que esta calidad nosotros la calculamos en función de una formulita, que era ¿quién? H2S menos HF, perdón, entre HG menos HF. Entonces, para el caso del steam, pues ya no es necesario realizar eso, sino simplemente determinarla en función de las propiedades que nosotros conocemos. Para el caso del estado 2, sabemos que es la misma presión, 0.07 bar. Y la entalpía del estado 2 la conocemos o la vamos a determinar en función de la eficiencia isentrópica de la turbina, es decir, H1 menos la eficiencia de la turbina por H1 menos H2S. Ahora tendríamos que comparar ¿quién? El valor de la entalpía con respecto a la entalpía de vapor. Vemos que es menor a la entalpía de vapor, ¿no? 2571. Por lo tanto, seguimos estando en la región de vapor húmedo. Es decir, pues debemos de conocer la calidad. Entonces la calidad en este caso la tenemos que conocer en función de la presión y entalpía. Va a ser presión, entalpía y enter. Para el caso de la entropía la vamos a conocer en función de la presión y entalpía. Presión, entalpía. Y para el caso de la temperatura, igual, ¿no? Presión y entalpía. Presión, entalpía. Ahora bien, el estado 3 sabemos que sigue siendo la misma presión, la del condensador. Asimismo, conocemos que a la salida del condensador, esas condiciones son de líquido saturado. Por lo tanto, en este caso no las vamos a calcular nuevamente. ¿Por qué? Porque ya las tenemos, en este caso, en esta fila. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura sabemos que tiene que ser la de saturación. La entalpía tiene que ser la entalpía de líquido, la entropía de líquido, y como es líquido saturado, sabemos que tiene que ser una calidad de 0. Para el caso del estado 4S, sabemos que es la misma presión con respecto a la entrada de la turbina, entonces tiene que ser 100 bar. La entropía para el 4S tiene que ser la misma, sabemos que es líquido comprimido, por lo tanto, tenemos que calcular en este caso, por ejemplo, la temperatura en función de la presión y entropía, o bien, si nos vamos a las tablas, tendría que ser en tablas de vapor, en tablas de líquido comprimido con presión y entropía, determinamos la temperatura, presión, entropía. Para el caso de la entalpía, tiene que ser igual en presión y entropía. Y en este caso, como sabemos que estamos fuera de la campana, en la región de líquido comprimido tenemos que ponerle LC, ¿no? Y calculemos el estado 4. Sabemos que es la misma presión, pero ahora tenemos que determinar esa entalpía en función de la eficiencia de la bomba. En este caso quedamos que era la entalpía 3 más la entalpía 4S menos 3 entre la eficiencia de la bomba. Hagamos un enter y lo obtenemos. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura ahora la vamos a determinar en función de la presión y la entalpía. Presión, entalpía. Y la entropía la vamos a determinar en función de la presión y la entalpía. Presión, entalpía. Sabemos nuevamente que es líquido comprimido. Para el estado 5 sabemos que es la misma presión, el estado 6 es la misma presión. ¿Vale? El estado 5, si se fijan, estamos a la salida del economizador, por lo tanto corresponden las condiciones de líquido saturado, así como el estado 6 está a la salida del evaporador, es decir, vamos a tener condiciones de vapor saturado y seco. Entonces, como es tanto líquido saturado como vapor saturado seco, corresponden las condiciones de la temperatura de saturación, ¿no? De 311 grados centígrados para ambas. La entalpía del estado 5 tiene que ser la entalpía de líquido, la entropía tiene que ser la entropía de líquido, y aquí tendría que salir 0, ¿no? Porque es líquido saturado. Para el caso del estado 6 tiene que ser la entalpía de vapor y la entropía de vapor. Y en este caso tiene que ser 1, ¿no? La calidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta este momento, pues ya determinamos todas las condiciones o todas las propiedades de los 6 estados termodinámicos.
Para el caso de su tarea, recuerden que necesitamos determinar o tenemos que hacer la figurita, ¿no?, de trabajo motor y calor, trabajo motor y eficiencia térmica, ¿no?, para diferentes presiones y diferentes temperaturas. Por lo tanto, necesitamos para este caso de ejemplo, vamos a determinar únicamente los parámetros de trabajo motor y eficiencia térmica. Sin embargo, recuerden que el trabajo motor se encuentra en función de la diferencia del trabajo de la turbina de vapor menos el trabajo de la bomba, así como la eficiencia térmica está en función del trabajo motor y el calor suministrado. Entonces, el trabajo de la turbina de vapor sabemos que es la entalpía 1 menos la entalpía 2. Para el caso de la bomba, tiene que ser la entalpía 4 menos la entalpía 3. Para el caso del trabajo motor, quedamos que es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Para el caso del calor suministrado, a pesar de que tenemos en este caso 3 intercambiadores de calor, pues también podemos determinar ese calor suministrado total en función de quién, del estado final menos el estado inicial del generador de vapor, es decir, la entalpía 1 menos la entalpía 4. Y finalmente la eficiencia térmica sería el trabajo motor sobre el calor suministrado. Tuve un problema con respecto a la grabación de esta parte del video 2, sin embargo, bueno, nuevamente ya lo hice. Y quizá estas partes de los datos de entrada vayan a ser diferentes con respecto a la parte del video 3. Sin embargo, prácticamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, aunque pues, no vaya un poquito en concordancia el video 2 con respecto al video 3, sí se debe de comprender el cómo en este caso van a tener que realizar la parte de su figurita, ¿no? Entonces, esa descripción de cómo tienen que realizar la figurita viene en la parte del video 3. Entonces, rápidamente aquí únicamente, como todo esto ya está programado, prácticamente los valores de trabajo motor y eficiencia térmica, o todos los datos de salida, van a cambiar en función de las condiciones de entrada, de los datos de entrada. Es decir, aquí en vez de 100, ¿cómo le voy a poner 120 bar? Entonces, se fijan, en automático cambia todo y por lo tanto estos valores cambian también, así como el valor de la temperatura, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería para el caso del video 2 y continúen con el video 3.